¿Qué es la resistencia? ¿Qué sistemas y factores influyen en la misma? ¿Cómo evoluciona en el niño hasta la edad adulta? Todo esto vamos a verlo en el siguiente vídeo. Recuerda que anteriormente hablamos de la condición física y las capacidades físicas básicas en dos vídeos, los cuales te pueden servir de forma introductoria para este vídeo, ya que la resistencia forma parte de las capacidades físicas básicas, es decir, ese aspecto cuantitativo del movimiento, y que su mejora va a repercutir en la condición física. Ahora, sin más, vamos a centrarnos en una de estas capacidades, concretamente la resistencia. El concepto de resistencia tiene múltiples definiciones. En primer lugar, podemos decir, a modo de ejemplo, que la resistencia es la capacidad psicofísica de oponerse a la fatiga con independencia de la duración del esfuerzo. Otra definición podría ser aquella que considera a la resistencia como la capacidad de soportar la fatiga frente a esfuerzos prolongados y o para recuperarse lo más rápidamente posible después de los mismos. Entre los componentes de la condición física, el que mayor relación guarda con la salud es un tipo de resistencia, concretamente la resistencia aeróbica, ya que refleja la capacidad cardiorrespiratoria del sujeto. Es interesante que sepas que la resistencia aeróbica puede ser referenciada en otros términos, sobre todo en literatura científica biomédica, como por ejemplo la condición física cardiorrespiratoria, la condición física cardiovascular, la resistencia cardiorrespiratoria, la capacidad física aeróbica, capacidad de trabajo aeróbica, entre otras. Ahora, ¿qué sistemas y factores influyen en esta capacidad? Vamos a verlo. Como sistemas orgánicos más involucrados en esta capacidad, podemos destacar ese aparato locomotor, es decir, ese sistema muscular y esquelético, luego ese sistema o ese aparato cardiorrespiratorio, el hematocirculatorio, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Decir que todos ellos trabajan de forma conjunta, retrasando esa aparición de la fatiga y para recuperarse lo más rápidamente posible el organismo tras el esfuerzo. Comentar que estos sistemas ya han sido comentados anteriormente en el canal en diferentes vídeos relacionados con el sistema muscular, sistema esquelético, sistema respiratorio, entre otros. Decir, por otro lado, desde una perspectiva fisiológica, que tener un buen nivel de resistencia va a repercutir de forma beneficiosa en los aparatos y sistemas anteriores y repercutiendo de forma positiva en el nivel de la condición física. Por otro lado, un bajo nivel de resistencia y con ello de condición física puede repercutir de forma negativa en uno o en varios de estos sistemas, aparatos, funciones y estructuras. Por ello podemos observar que existe una gran relación entre el nivel de condición física y la morbimortalidad. Que esto, dicho de otro modo, quiere decir que un buen nivel de condición física va a hacer que el sujeto tenga una mejor salud y con ello esté alejado de las patologías y enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, en la resistencia influyen una serie de factores, aquellos que son propios del individuo o factores intrínsecos y aquellos que guardan relación con el exterior o factores extrínsecos. Vamos a verlos. Como factor intrínseco me voy a centrar en tres apartados. Uno referente al aspecto fisiológico u orgánico, otro al evolutivo o genético y por último al psicológico. En primer lugar, como aspecto fisiológico u orgánico, aquí entrarían sus aspectos neuromusculares, como son el tipo de fibra muscular, esa sección transversal del músculo, esa sincronización entre las unidades motrices, entre otros. También dentro de este grupo podríamos hablar de esos aspectos cardiorrespiratorios, como son ese volumen sistólico, esa frecuencia cardíaca, ese consumo de oxígeno que tiene el individuo, y luego ya por último ese metabólico endocrino, que podríamos hacer referencia a ese funcionamiento enzimático y hormonal, así como las reservas energéticas. En segundo lugar, hablaríamos de ese aspecto evolutivo y genético, en el cual aquí se haría referencia a esa herencia, a esa edad, a ese sexo, ese desarrollo orgánico. Es decir, estos aspectos van a repercutir en la resistencia del individuo. Por ejemplo, a mayor edad habrá una mayor capacidad de la resistencia debido a ese aumento del corazón, luego el sexo puede ser también influyente, luego el nivel de desarrollo. Y luego ya por último el tercer aspecto, que hace referencia al psicológico,
que aquí es la capacidad del sujeto para prolongar esa sensación de fatiga. Y como factores extrínsecos, es decir, aquellos que no dependen del sujeto y que están condicionados por el exterior, podríamos destacar a modo de ejemplo esa alimentación, el nivel de entrenamiento, el tipo de actividad que se va a realizar, la temperatura ambiental, ya sea esa humedad, ese clima, luego también esa hora del día, entre otros. Ahora, ¿cómo evoluciona la resistencia desde la etapa de la niñez hasta la edad adulta? Bien, vamos a ubicarnos en educación primaria, concretamente entre los 6 y 12 años. En esta etapa, junto a ese aumento cuantitativo de tamaño del niño, se produce progresivamente un aumento en el consumo de oxígeno y con ello del metabolismo aeróbico. Luego, en la etapa de la pubertad, entre los 12 y 16 años aproximadamente, se produce un aumento del crecimiento más abrupto que en la etapa anterior, por lo que el corazón no va parejo al mismo. Por ello, la capacidad de la resistencia desciende, aunque existen numerosos autores o especialistas en el mundo del entrenamiento que consideran que entre los 11 y 14 años es un momento ideal para el trabajo de la resistencia, y concretamente la resistencia aeróbica. Y ya por último, en la adolescencia, a partir de los 16 años aproximadamente, el sujeto logra tener unos valores de resistencia cercanos al 90% de su capacidad adulta. Comentar que en estas edades se recomienda, o mejor dicho, no se recomienda hasta estas edades, comenzar a trabajar la resistencia anaeróbica láctica, ya que produce un acúmulo de lactato o una sustancia tóxica en nuestro organismo que puede ser perjudicial. Se recomienda empezar a trabajarla a partir de estas edades, ya que ha aumentado esas enzimas como la fosfofructoquinasa, que son esenciales para esa glucólisis anaeróbica. Y además, en estas edades se produce un aumento en el grado de tolerancia de la acidosis. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Hemos abordado el concepto de resistencia y lo importante que es esta capacidad en su relación con la salud, esos sistemas orgánicos y factores influyentes relacionados con la misma, y cómo ésta ha evolucionado desde la niñez hasta la edad adulta. Sin más, espero que este vídeo te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.